que nos toca. La charla de hoy es la importancia de la bioseguridad en todos los ámbitos en tiempos de pandemia, limpieza y desinfección, la importancia social, a cargo de la Cruz Roja. Van a disertar el bioquímico Juan Galarza y la licenciada Beatriz Noir y otros compañeros y compañeras que ellos van a estar presentando. Las preguntas, para garantizar el orden, las vamos a hacer por el chat. Y si son simples de contestar, se las va a ir contestando en el momento, y si no, vamos a esperar a que finalice la charla para contestarlas en vivo. Así que bueno, adelante cuando quieran. Bueno, buenos días a todos. Vamos a rever un poco de lo que es la bioseguridad. Primero, principal, conociendo cuáles son los aspectos generales, los aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta, y que hoy por hoy estamos atravesando un tiempo en el cual es muy importante revisar algunos conceptos, rever algunas actitudes y obviamente generar algunos hábitos que fueron en su tiempo, por nombrar, cuando fue la época de la gripe A, dejamos de llevar a cabo estos hábitos, y bueno, y hoy tenemos las consecuencias de que tenemos que andar a las corridas, comprando alcohol, buscando alcohol en gel, fabricar alcohol en gel, pero la idea un poco de esta charla es hablar acerca de los aspectos básicos y que no es necesario, en cierto punto, contar con grandes estrategias, sino que más bien estrategias simples van a llevar justamente a una contención y una erradicación de la pandemia que estamos atravesando hoy en este tiempo. Bueno, primero vamos a hablar de qué es lo que es la bioseguridad. Como tal, la bioseguridad es un conjunto de normas, es decir, medidas, protocolos, que tienen como el objeto de prevenir riesgos o de infecciones, ya sea por algún tipo de agente químico, algún agente físico o de causas biológicas. En realidad, la bioseguridad arranca desde hace mucho tiempo, desde la época de las guerras mundiales, en los cuales se veía que la mayor cantidad de infecciones que ocurrían dentro de los hospitales de campaña provenían mucho del contacto, del hacinamiento de grupos de personas. Pero como tal, la bioseguridad empezó a tomar mucha fuerza a partir de la década del 90, fines del 90, o sea, como les dice ahí, a partir de abril del 87, donde se le dio mayor importancia porque se empezaron a contemplar aspectos que no se tenían muy en cuenta. Se empezó a tomar en cuenta que no solamente la bioseguridad es propia de las defensas para el ser humano, sino también para los otros individuos que constituyen a nuestro ecosistema y también a lo que es la mantención del mismo. Entonces empezamos a ver otros aspectos, como por ejemplo el cuidado de los animales de investigación, el desecho de los afluentes, y todo este tipo de cosas hace que se genere un documento en el cual todas las naciones, o sea, todas las naciones involucradas, participaban dando su punto de vista acerca de cuestiones de cuidado básico de este tipo de cuestiones. Entonces, cuando uno habla de bioseguridad, no solamente tiene que hacer hincapié en el cuidado personal, sino que tiene que también tener en cuenta a la familia y a la comunidad. Es decir, que es un poco más abarcativo de lo que uno tiene en cuenta siempre. Y que tiene que ser aplicado en todos los ámbitos de trabajo, en educación, en la escuela, en el club, en todos lados. Y hasta inclusive en nuestros hogares, dado que gran parte de los accidentes que pueden llegar a ocurrir también pueden ocurrir dentro de nuestras casas, no necesariamente
tenemos que tener en cuenta los cuidados cuando estoy trabajando, sino que también en la vida diaria, en la vida cotidiana, tanto cosas muy sencillas como la eliminación de las excretas de un perro, que debe desecharse en un contenedor adecuado. Eso también forma parte de lo que es la norma de bioseguridad. También lo que tenemos que tener en cuenta es que las medidas son medidas básicas, no son nada de otro mundo, nada complicado, y para esto se rigen bajo 4 principios básicos de la bioseguridad. La primera es la universalidad, es decir, que en todos los países vamos a encontrar que estas medidas se tienen que cumplir justamente para evitar lo que son los riesgos físicos, químicos y biológicos que pueden llegar a ocurrir en el caso de que nosotros estemos mal obrando en algunas de estas cuestiones. Entonces, la primera es la universalidad, las barreras de protección, se tiene en cuenta cuáles son los elementos de protección primaria que van a ayudar justamente a llevar a cabo o a cumplir, mejor dicho, con estas normas, estos protocolos de bioseguridad. Y obviamente lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son, por ejemplo, la eliminación. A mí no me sirve de nada que yo me cuide utilizando un barbijo y después vaya y lo deseche en cualquier lugar, sino que tengo que tener en cuenta dónde se debe eliminar un barbijo, un guante o los pañuelitos descartables, las excretas de los perros y demás. Entonces, no nos tenemos que olvidar que lo que es bioseguridad está orientado a la protección de lo que son los seres humanos, la flora y la fauna, que son justamente los seres vivos que nos están acompañando, y obviamente nosotros pertenecemos a un ecosistema que debemos cuidar, porque justamente de la exposición o del medio ambiente nosotros tomamos muchos microorganismos que pueden ser nocivos para nuestra salud. Y por otro lado, el último de los principios de la bioseguridad es el autocuidado. ¿Qué significa el autocuidado? Es decir, que yo debo cumplir, debo acatar estas normas para el cuidado propio del individuo. Y si yo me cuido, obviamente también estoy haciendo una proyección de cuidado hacia otro individuo que me está acompañando. Es decir, me preocupo por mí y también me debo preocupar o me tengo que ocupar de cuidar a los demás individuos que me están acompañando en este ecosistema. Entonces, cuando hablamos de los seres humanos, no nos tenemos que olvidar que hoy por hoy, que estamos en casa, que estamos confinados a nuestra casa, los accidentes pueden ocurrir. Como vemos ahí, pueden ocurrir accidentes de tipo físico, por ejemplo, las quemaduras por estufa. Hoy que hay una temperatura bastante fría, es común el uso de las estufas para la calefacción, y tenemos que tener cuidado de estos pequeños individuos que ven ahí en la fotito, los pequeños, que tienen que estar al resguardo justamente porque desconocen de esto que nosotros estamos hablando en este momento. Lo que tenemos que hacer es educarlos, comunicarles cuáles son justamente estas normativas que tienen que llevar a cabo. Obviamente va a depender mucho de la edad de un individuo al cual está apuntado el comunicado. Tenemos riesgo de tipo físico, como vemos ahí, también riesgo de electrocución, que es muy común en las casas. Riesgos por la ingesta de medicamentos, es decir, cuando uno está en su casa, tiene que tener al cuidado los medicamentos que uno consume, un adulto consume, porque la curiosidad del pequeño hace de que vea grajeas, pastillas, píldoras de colores muy llamativos, y el individuo pequeño no tiene la noción o no tiene el conocimiento aún de que eso puede ser perjudicial para su propia salud. Entonces, cuando uno
está planificando o tiene que tener en cuenta dónde va a almacenar los medicamentos, es importante mantenerlo alejado del alcance de los niños. Porque prácticamente todos los compuestos tóxicos, los desinfectantes y todo, nosotros podemos ver que en las etiquetas de estos elementos de limpieza, desinfección, aparece la señal de peligro, precaución y la leyenda de mantener alejado del cuidado de los del alcance de los niños. Si bien en las pastillas, en las píldoras y lo demás, haciendo hincapié en lo que es los medicamentos, si bien en el prospecto dice, pero muchas veces por descuido o por apuro, uno deja un pastillero cerca del alcance de un pequeño y las complicaciones las vamos a tener después. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy, como estaba diciendo, la condición de hacinamiento, de estar encerrado en casa, y que muchas veces como padres no podemos llevar a nuestro hijo a esparcirse libremente. Como ven ahí, los pequeños por lo general buscan siempre estar jugando y es su esencia, está en su naturaleza que ellos quieran jugar, que quieran compartir, pero bueno, tenemos que tener en cuenta dónde pueden llevar a cabo estas actividades de recreamiento. Tal es así que, por ejemplo, como vemos ahí, este chiquito está jugando a la pelota dentro de la cocina. A ver, no le podemos prohibir a una criatura que no juegue, pero sí le podemos orientar acerca de dónde puede llevar a cabo sus actividades recreativas para evitar algún tipo de accidente. En cuanto a la flora y la fauna, como ya les había dicho, mucho de lo que es la bioseguridad cuida a mantener a lo que es la flora y la fauna, es decir, que mantengamos una conducta saludable en cuanto a lo que es la eliminación de residuos. Muchas veces nosotros sacamos la basura y pasa un perrito y rompe la basura. Bueno, si vi que rompió la bolsa de basura, inmediatamente tengo que ir y recolectar, porque eso es un posible foco infeccioso. Y además, no me tengo que olvidar de que en muchos lugares no cuentan con un sistema sanitario adecuado para la eliminación de estos residuos. Entonces, lo que tengo que buscar es evitar un posible riesgo de todo tipo de foco infeccioso o de tipo de riesgo. En cuanto a los cuidados del medio ambiente, cuando arrancó todo esto del estudio de la bioseguridad en su contexto mayoritario, se tenía en cuenta mucho lo que era la eliminación de los residuos, no los domésticos, sino más bien los residuos de fábricas, hacia donde iban eliminando las chimeneas de quema, hacia donde volcaban los líquidos residuales. Todo esto se fue analizando, se fue viendo, se fueron generando protocolos de eliminación de residuos ambientales, y todo esto se lo engloba dentro de lo que es la medida de bioseguridad a fines de preservar lo que es el medio ambiente y el ecosistema. Tal es así que uno diría, bueno, pero es más importante cuidarme yo o cuidar el ecosistema. En realidad, nosotros vivimos dentro del ecosistema, dentro de este planeta, y por ende debemos cuidarlo para que también el cuidado llegue hacia nosotros. Entonces, la idea es que cuando uno habla de bioseguridad, no nos quedemos solamente con el ámbito de salud o el ámbito educativo, sino que en todo tipo de evento, en todo tipo de actividad que nosotros hagamos, realicemos, tengamos en cuenta justamente la prevención de cualquier tipo de accidente. Bueno, yo hablaba hoy de protocolos, hablaba de documentos, pero bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se generan los protocolos de bioseguridad, tengo que atender a los cuatro principios básicos que ya nombré para establecer justamente un mensaje
para hacer una bajada de línea a la comunidad que sea fácilmente entendible, fácilmente aplicable y que se pueda transmitir generando buenas costumbres. El documento de bioseguridad o los protocolos de bioseguridad tienen algunos principios básicos que son generales, no solamente para este tiempo en el cual estamos atravesando tiempos de pandemia, sino que son principios generales para cualquier tipo de enfermedad transmisible por estas vías que estamos teniendo ahora. A ver, yo hablaba hoy de la gripe A, pero bueno, si nos ponemos a plantear un paralelismo, las medidas de prevención del contagio son las mismas que tendríamos que tener si nosotros lo hubiéramos mantenido desde el 2001, cuando fue el 2011, cuando fue el contagio de gripe A de manera masiva. Se hablaba ya de protocolos, se hablaba ya del barbijo, del alcohol en gel. Pero bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que olvidamos todo este tipo de cuestiones desde ese momento hasta ahora. En realidad, si uno se pone a pensar, muchas veces el hecho de ser distinto a los demás te plantea un panorama en el cual muchos te van a tildar o te van a mirar de manera rara. Pero si uno se pone a pensar, en realidad yo me coloco un barbijo, me estoy cuidando yo, estoy cuidando a vos. Entonces no tendría por qué existir esa mirada acusadora de que porque tenés un barbijo tenés una enfermedad. No, en realidad cuando uno usa un barbijo, en realidad estoy preveniendo yo del contagio y también te estoy cuidando a vos. Entonces, estas costumbres, los buenos hábitos, son los que tienen que perdurar en el tiempo. Y para tal motivo, tienen que ser medidas básicas, generales, que no sean complicadas, que se puedan transmitir generando nuevos individuos con estos buenos hábitos ya incorporados. Es decir, tomar a un pequeño, a un chiquito y explicarle la importancia del uso del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento y demás, que van a llevar a que en el futuro estos individuos ya tengan incorporados estas prácticas saludables y que permita justamente mantener o preservar la bioseguridad tanto del individuo, de la comunidad, como del medio ambiente. Cuando uno escribe un protocolo de bioseguridad, vamos a poner las normas básicas, que son prácticamente las que todos conocemos, que es acerca del lavado de manos. Va a depender obviamente del ámbito en el cual yo me esté desenvolviendo. Yo creo que Beatriz ahora le va a explicar un poquito acerca de lo que es el lavado de manos, pero tenemos que ser conscientes que tenemos un lavado social para justamente la comunidad, que por otro lado tenemos un lavado o una higiene de manos estricto, más que nada cuando estamos abocados a las ciencias de salud. El uso de guantes, cuando arrancó toda esta pandemia del coronavirus, se exigía el uso de guantes, pero bueno, el uso de guantes te exime o te cuida por un momento. No puedo andar con un guante colocado todo el día, utilizándolo como segunda piel y creerme que por el hecho de que yo tenga el guante estoy protegido. En realidad, lo único que hago es estar concentrando en los guantes todo tipo de microorganismos. Si yo no lo desinfecto o no lo descarto, no los cambio, lo único que hago es concentrar todos los microorganismos de las superficies que yo toqué con ese guante por creerme que estaba impune. Lo único que hago es transmitirlo de un lugar a otro, concentrarlo. Entonces, el uso del guante, hoy por hoy, ya no se lo está como dejando de lado, pero por otro lado aparece lo que es la desinfección con alcohol 70, con jabones antisépticos y demás, que justamente me van a ayudar más
a protegerme que el uso del guante. Es conocido el caso, por ejemplo, acá en Concordia, de la gente que se prestaba los guantes para el ingreso al cajero. A ver, yo no sé lo que estuvo tocando un individuo antes con ese guante y yo me voy, me los coloco y después se lo doy a otra persona, se lo paso y después, sin querer, me toco la cara, me toco la boca y lo único que hago es llevar esos microorganismos que anduvieron por todos lados, lo que hago es llevarlos o acercarlos, mejor dicho, a los lugares de ingreso. Cuando elaboramos un protocolo, también es necesario conocer dónde se van a eliminar estos elementos de protección. Es decir, uno tranquilamente podría usar un pañuelito descartable y tirarlo en la vía pública. ¿Pero eso es correcto? No, no es correcto. Si yo estoy justamente eliminando mucosidades con bacterias, con microorganismos, es necesario que yo tenga un adecuado lugar para la eliminación de estos residuos. Es tal así que tendría que tener una bolsita donde yo coloque los pañuelitos descartables. Hablo de los pañuelitos descartables porque hoy por hoy estamos viniendo en una época en la cual van a empezar a aparecer muchos casos de alergias estacionales, y lo más común es el uso del pañuelito. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde vamos a eliminar estos pañuelitos, estos residuos que estoy generando y que no los puedo eliminar al medio ambiente así de una. Entonces tengo que tener siempre a mano una bolsita, algo que me permita recoger todos los pañuelitos o los elementos de protección y eliminarlo de manera correcta. Obviamente, también tengo que tener en cuenta que con todo esto que estamos pasando, también se incluye dentro de lo que es el protocolo de bioseguridad, se incluye a las máscaras protectoras, al uso del barbijo y el tapabocas. A ver, el hecho de que yo me coloque un tapaboca no me exime de que yo tenga, que no me vaya a contagiar. Lo que hace es disminuir la probabilidad de contagio o la probabilidad de que yo pueda incorporar dentro de mi microorganismo a estos microorganismos que andan dando vueltas. También lo que tengo que tener en cuenta es el uso correcto de estos elementos. No me puedo estar colocando el barbijo y que me quede la nariz por fuera de lo que es la cobertura o la protección. También cuando me voy a colocar el barbijo o el tapabocas, tengo que tener una especie de rutina en el cual yo primero tengo que higienizarme las manos, colocarme el barbijo o el tapabocas a partir de los elásticos o de los cordones que tenga, y obviamente para el descartado del mismo o cuando yo me lo voy a quitar, también es necesario de que yo tenga mi rutina incorporada correctamente de cómo debo proceder para colocármelo como para quitármelo. Entonces, ¿es importante el lavado de manos? Sí, es muy importante el lavado de manos. ¿Por qué? Porque yo con esto estoy preveniendo la fuente de contagio que mayoritariamente existe hoy por hoy con esto de coronavirus. El uso de los guantes, como les digo, los guantes, hoy por hoy, lo que tenemos que tratar de evitar es usarlos como una extensión de la piel, sino que cambiarlos continuamente si es que los voy a utilizar, y más que nada limpiar, ver dónde los voy a descartar y no andar tocando las superficies y creerme que por el hecho de que yo tenga colocado un guante voy a estar protegido, porque en realidad yo tengo esa falsa creencia de que me coloqué el guante y no me voy a tener que utilizar las manos, pero involuntariamente el ser humano se toca muchas veces el rostro en el lapso de un tiempo de un día. Entonces,
si yo tengo colocado el guante, no lo higienicé o no lo descarté y lo estoy utilizando como extensión de mi piel, como segunda piel, obviamente voy a terminar contagiándome más allá de que haya usado el guante o no. En cuanto a las mascarillas y a los elementos protectores, como ser barbijos y tapaboca, es importante la colocación adecuada, es decir, el uso correcto de estos elementos de protección. Como ya les digo, no sirve de nada de que yo me tape la boca, pero dejo al descubierto a mis fosas nasales, que es donde va a penetrar este microorganismo en el movimiento de la inhalación. Y cuando hablamos de la eliminación de residuos, no nos tenemos que olvidar que lo que es la bioseguridad apunta a los tres, estos tres pilares fundamentales, como es el hombre, la flora y la fauna y el ecosistema. Es decir, que tengo que tener una conducta, un hábito de la eliminación de residuos de manera correcta para evitar todo tipo de riesgos que pueden llegar a presentar la eliminación de estos residuos. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe. Si hay alguna pregunta, la vemos después, cuando terminen. Bueno. Adelante, Betty. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Bueno, yo voy a continuar un poquito analizando algunos de los conceptos. ¿Me escuchan bien? Porque hace 5 minutos se me cortó internet. Bueno, algunos conceptos, como ya mencionó Juan, que son importantes tener en cuenta a la hora de cumplir con los protocolos establecidos en los diferentes ámbitos. No sé si se ve la presentación. Segundito. Solo recordar que quizás en 15 minutos más tardar tendríamos que estar finalizando la charla. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y recuerden ir preguntando a través del chat si tengan dudas. Bien. Bueno, como ya todos sabemos, la aparición de este nuevo virus ha puesto a todo el mundo, a toda la comunidad, en una crisis integral, y bueno, a la cual debemos asumir la responsabilidad individual y social. Para eso hay algunos conceptos, como ya les habíamos mencionado, que debemos tener en cuenta y, bueno, conocer. Bueno, esta crisis se ha caracterizado por una expansión global, ha tenido un importante impacto social. Eso nos ha puesto a todos en una crisis integral. Y con el avance de toda esta situación, hoy se cierra para poder hacer frente con el lema de quédate en casa, tu salud es mi salud y mi salud tu salud. Dentro de lo que Juan mencionaba hoy, hablamos de la higiene, ¿sí? Hay que conocer la higiene. Cuando hablamos de higiene, bueno, nos referimos a todas las prácticas o técnicas que tienden a la conservación de la salud y a la prevención de las enfermedades, tanto a nivel individual como a nivel familiar y comunitario.
Dentro de lo que es higiene mencionamos la limpieza, que lo que se entiende por limpieza es reducir, si bien hay una definición ahí, pero básicamente lo que nos tiene que quedar en claro es que consiste en reducir el grado de suciedad, disminuye la cantidad de suciedad con el objetivo de favorecer el paso siguiente, que es la desinfección, ¿sí? De nada nos sirve realizar una desinfección sin la previa limpieza que amerita ciertos objetos o superficies. Entonces entendemos la limpieza como la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de la superficie. Es un proceso que mata los gérmenes o microorganismos, pero que al quitarlo disminuye su cantidad y en consecuencia va a disminuir el riesgo de propagar la infección. Se puede realizar a través de métodos químicos y físicos. Cuando hablamos de químicos nos referimos a los detergentes, a la acción del agua o a la acción mecánica, como la utilización de esponjas, de escobas, ¿sí? De mopas, rejillas. Si hablamos de limpieza, dentro de ello vamos a hablar del lavado de manos. Existen básicamente 3 tipos de lavado de manos, y de qué va a depender del tiempo que se utilice para cada tipo de lavado de manos, el producto que se utilice y la técnica que se realice. Nosotros tenemos que incorporar estos hábitos que ya, como dijo Juan, son de mucho tiempo, data de mucha historia, pero que muchas veces lo vamos perdiendo, justamente porque son hábitos y costumbres. Entonces nos vamos a detener en el lavado de manos social. Es recomendado realizar el lavado de manos. Lo efectivo frente a esta situación es la utilización de un jabón y del agua, realizando por medio de la fricción espuma. Eso está aceptado como es aceptable por las distintas entidades y organismos y asociaciones como lo más efectivo frente a esta pandemia. No significa que no podamos utilizar un tipo de jabón más efectivo, ¿sí? Ya tendríamos que hablar de lo que es un antiséptico. El tiempo establecido, siempre les recuerdo que no nos vamos digamos, a analizar y a detener cuestiones muy técnicas, muy específicas, como lo que es el ámbito de salud, sino lo que pretendemos es que queden algunos conceptos básicos y claros a la hora de elegir los elementos o productos para poder llevar o contribuir a estas buenas prácticas de higiene individual y social, y familiar, por supuesto. Cuando nos referimos al lavado de manos, el tiempo establecido ideal es entre 20 y 40 segundos. Ahora, siguiendo con el aspecto de la limpieza, en cuanto a las superficies, ¿sí? Tenemos que hacer hincapié sobre la limpieza de los elementos que más contacto tenemos. Así, por ejemplo, podemos mencionar los picaportes, las mesas de los escritorios, teléfonos, sobre todo los teléfonos celulares, ¿sí? Que se puede realizar. En ese caso hay productos para poder realizar la desinfección, pero siempre no olviden cumplir con las indicaciones del fabricante. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? Bueno, hay esta frase que las comparto con ustedes, si realmente lo podemos considerar a los alimentos o a los envases como un caballito de Troya. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Realmente es necesario hacer una limpieza profunda o una desinfección de los alimentos? Hay que tener mucho cuidado con esto porque ha habido muchos reportes en cuanto a llamadas por intoxicaciones. Entonces, el uso desmedido, exagerado,
¿sí?, de determinadas prácticas, también terminan siendo un peligro para la salud. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda? Y bueno, además, por otro lado, comentarles que no hay una comprobación aún científica de que realmente este microorganismo, ¿sí?, que los alimentos impliquen ese gran riesgo frente a la sociedad, frente a la manipulación de los alimentos. Por lo tanto, lo que más se recomienda es, en caso de lo que viene envasado, ¿sí?, hay que retirar los envases, ya sea los de cartón, las bolsas plásticas. Lo que hay que hacer es retirarlos del embalaje, descartarlo a ese embalaje, y por supuesto la inmediata realización del lavado de manos, ¿sí? Por eso hay un pequeño dibujito ahí, una imagen, que básicamente todo circula o redunda en lo que es las buenas prácticas de manipulación de alimentos. También hay otras prácticas que muchas veces se van dejando de lado, como por ejemplo tener mucho cuidado con respecto a mezclar, utilizar los mismos elementos, utensilios para la preparación de alimentos crudos, ¿sí?, y como por ejemplo la carne, y no utilizar el mismo para las verduras. Parece mentira, pero bueno, son buenas costumbres que se van perdiendo, y con el tiempo, por ciertas razones propias de nuestra sociedad, se van convirtiendo como una normalidad cotidiana. Por otro lado, lo importante respecto a esto de los alimentos, hay que mantener siempre las pautas de higiene al llegar de la calle a nuestros hogares. Ya hablamos un poquito de lo que es limpieza, entonces esto es lo que nos tiene que quedar, que la limpieza es la reducción del grado de la cantidad de suciedad. Para poder realizar una desinfección y que esto sea efectiva, ¿sí?, es importante el primer paso, que es la limpieza. Bien, ¿a qué se refiere la desinfección? Consiste en el uso de productos químicos como los desinfectantes. Estos desinfectantes están registrados, si bien los que más se utilizan son el hipoclorito de sodio, el hipoclorito, después, o la lavandina, y para el nivel de la piel, el alcohol o compuestos en base alcohólica. Hay otros desinfectantes que están registrados y aprobados por la EPA, ¿sí? Que bueno, que la EPA es una agencia que lo que ya data de muchos años, y que se puso en acción recién el 29 de enero del 2020 debido a la pandemia. Bueno, donde ahí pueden acceder, si quieren, está todos los tipos de desinfectantes aprobados, ¿sí?, que a su vez son recomendados por otros organismos que la mayoría conocemos y escuchamos a diario, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ADESI, que es la Asociación de Enfermeras en el Control de Infecciones, y hay muchísimas entidades que contribuyen a identificar y recomendar los productos más efectivos y aplicables de acuerdo a cada ámbito, ¿sí? No es lo mismo nuestro ámbito del hogar que un establecimiento escolar o el ámbito sanitario. Bueno, me presiona el tiempo. En cuanto Juan también mencionó acerca del manejo de los residuos, si bien cada jurisdicción establece el manejo específico en cuanto a la segregación, en cuanto a la separación de acuerdo al tipo de residuo, ¿sí?, ya sea domiciliario o común, biopatogénico, radioactivo, ¿sí? Puntualmente en lo que hace referencia a estas prácticas, buenas prácticas cotidianas, bueno, ¿qué es lo que no debemos hacer? No arrojar los elementos personales
en la vía pública, un papel, mucho más aún la utilización de los pañuelos descartables, eso lo cito porque muchas veces se lo ve a diario, ¿sí? Bueno, ya lo dije hoy, segregar aún en el hogar según el tipo de residuo, como dijo Juan, dio el ejemplo más puntual del barbijo, no, se tiene que descartar separado del resto de los residuos. Si hay sospecha o hay un familiar con, con coronavirus, digamos, positivo o sospecha, como ya les dije, lo que se recomienda es los elementos utilizados, descartarlos en doble bolsa y rotulado, ¿sí? También Juan había mencionado respecto a cuando la bolsa de residuos la rompen los perritos, no solo implica un riesgo para, en este caso, estos animales, sino también que contamina el medio ambiente, estamos en constante interacción con nuestro medio ambiente, y por eso otra de las recomendaciones es disponer de un cesto específico para acondicionar las bolsas de residuos y no sacarlos con tanta antelación al horario, con respecto al horario en el que pasa la recolección. Bueno, en cuanto a los elementos de protección personal, ¿sí? Podemos hablar del barbijo, tapaboca o mascarilla facial. Bueno, hay algunos ejemplos, están los barbijos caseros, los barbijos en el medio, los barbijos de tipo quirúrgico, ¿sí? Los N95 con mayor, que otorga mayor seguridad, ¿sí? Pero que no en todos los ámbitos es necesario utilizar. Es importante también esto de ser conscientes con respecto a la racionalización, al uso de los elementos, porque si no, entramos a utilizar elementos que no son significativos en la vida cotidiana y termina faltando en los lugares específicos como en el ámbito sanitario, ¿sí? Hay dos cuestiones puntuales en cuanto al uso del barbijo, que eso lo vemos, lo vemos a diario, que es cómo me retiro el barbijo. Recordemos que no debemos, cuando nos retiramos un barbijo o cuando utilizamos el barbijo, no debemos tocar la superficie con nuestras manos, y si accidentalmente lo hacemos, debemos realizar el lavado de manos inmediatamente, ¿sí? Porque si no estaríamos transmitiendo, lo que estamos haciendo es propagando aún más este germen. En cuanto a cómo utilizamos el barbijo se utiliza cubriendo las fosas nasales y la boca, ¿sí? Pero cuando descansamos del uso del barbijo, de nada sirve si lo bajamos por debajo, ¿sí?, de la barbilla o del mentón, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando la parte interna, justamente, que es la que preserva, la que nos da la seguridad, está tomando contacto con la superficie que ha estado expuesta en el medio ambiente. Entonces, cuando nos recolocamos o nos reposicionamos ese barbijo, lo que estamos haciendo es llevar esos microorganismos, ¿sí? No solo microorganismos, como en este caso el coronavirus, sino cualquier otro microorganismo que también tiene impacto a nivel respiratorio. Los guantes, bueno, todo, digamos, puntualiza en que lo importante es el lavado de manos. El guante no da más seguridad, por el contrario, muchas veces esto se ha visto, se ve en comercios, el constante uso del guante, el guante lo único que da es una sensación falsa de seguridad. El guante tiene que ser utilizado solamente en casos de contacto, principalmente en el ámbito sanitario, no así en el ámbito social, no así en los negocios. Lo importante es el lavado de manos, ¿sí? Porque no, ¿cómo garantizamos la seguridad si no tendríamos que cambiarnos cada contacto el par de guantes? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en caso de utilizar el guante es que la piel
al quitarse, al retirarse el guante, no debe tomar contacto con la superficie externa del mismo. Luego de retirado el guante, ¿sí?, se debe realizar el correcto lavado de manos. Bueno, en general es un tema bastante largo, bastante amplio. Las diluciones, hablamos de, hay diferentes tipos, lo más utilizadas y conocidas y suficientes son la harina y el alcohol, ¿sí? El alcohol lo ideal es rebajarlo y utilizarlo en una concentración del 60 al 70% para que sea efectivo. Es muy buen bacteriostático, es decir, actúa sobre estos microorganismos, pero lo que ocurre es que originalmente, su fórmula original es volátil, entonces no tenemos tanta efectividad en cuanto a la duración de esta sustancia. Estoy tratando de resumir en cuanto a los desinfectantes y siguiendo con todo lo que es bioseguridad. Hay que chequear siempre la fecha de vencimiento, hay que seguir las instrucciones del fabricante. No está indicado, no es recomendable mezclar los productos porque eso genera gases tóxicos. Este ejemplo de no dejar al alcance de los niños es un ejemplo más de los que ya había mencionado Juan en cuanto a la bioseguridad y a prevenir los riesgos, ¿sí? Y rotular cada preparación también, es decir, cada dilución. Y como para cerrar lo que es esto de las, a lo que queremos llegar es a las buenas prácticas, y ya lo mencionó Juan, que no es necesario tampoco extremar ciertos usos o ciertos elementos, ¿sí? Lo importante es siempre garantizar una buena limpieza. Recuerden, la limpieza es reducción de la cantidad o del grado de suciedad, para realizar la desinfección si fuera necesario, ¿sí? Y una muy buena ventilación, el intercambio del aire, eso va a mejorar las condiciones del medio ambiente. Y bueno, las conclusiones generales, la verdad que hay mucho para hablar, son temas muy lindos, muy interesantes, a mí me gustan mucho, me apasionan mucho estos temas, pero bueno, tratamos de llevar un poco pretendemos concientizar a la sociedad. Creo que todos somos responsables, que estamos convocados todos a asumir desde cada lugar nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nos encontramos en un contexto nuevo, entre ellos, bueno, para resumir, hay que planificar y cumplir con los protocolos. Algo nuevo de esta nueva normativa o nueva normalidad es la señaléctica. Vamos a negocios, vamos al supermercado y nos encontramos con las señales o las comunicaciones, ¿sí?, a través de imágenes para mantener el distanciamiento social, el frecuente lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, barbijo, tapaboca. Hay que asegurar los elementos de protección personal, porque muchas veces el uso excesivo, y eso ocurre sobre todo en nosotros, en el personal de salud, que provoca lesiones en la piel. Cuidar y que te cuiden, considerar personas con factores de riesgo. Ayer lo mencionaba nuestro compañero, el doctor Tejeda, ¿sí? No tenemos que, sobre todo, enfatizar en los adultos mayores, en personas con enfermedades preexistentes, y bueno, estos nuevos escenarios que de enseñanza y aprendizaje, el teletrabajo, la telemedicina, y para que podamos lograr estas nuevas prácticas y todos poder salir adelante de esta situación y que nos sirva, por supuesto que nos sirva como aprendizaje, tenemos que comprometernos porque la responsabilidad es compartida, ¿sí? Y es muy importante la solidaridad. Así que, bueno,
No sé si tienen alguna pregunta, y traté de resumir lo más que pude. Ay, perdón. No veo ninguna pregunta en el chat. No sé si justo cuando se me Bien. cortó el... por ahí antes. Estoy tratando de salir de la presentación. Ahí veo una mano levantada de María Díaz. Sí, buenos días. Primero, felicitarlos por la exposición. Excelente lo de Juan y lo de Betty. Lo que me queda es como algo que hacemos siempre que pasa algo. Ahora estamos todos muy abocados a esto de el uso de elementos de protección personal, el lavado de manos, y ocurrió lo mismo cuando fue la gripe A, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando esto termine?